Esta semana estaba pensando en los asuntos referentes al nuevo nacimiento, ya que hemos bautizado y vamos a bautizar el próximo mes. Muchas veces cuando hay bautismo la gente no entiende con claridad qué está pasando. Y les repito, el bautismo es la forma en que nosotros simbólicamente le decimos al mundo: tomé la decisión de seguir a Cristo. Nada más que eso. No es una forma en que usted baja al agua y sale del agua siendo un hombre o una mujer nueva. No, el bautismo no tiene esa connotación. El bautismo es una consecuencia de una decisión que yo ya tomé, que es comenzar a caminar con Cristo. Y cuando uno comienza a caminar, va a tener muchas situaciones con las cuales va a tener que seguir luchando, porque el caminar cristiano es una lucha. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que pelear nuestra batalla. Cada uno tiene sus batallas y sus luchas. Entonces quería traer un poco de luz a lo que es en sí, no solo el bautismo, sino el nuevo nacimiento, porque de verdad que nosotros debemos nacer de nuevo. Cuando el maestro de la ley, Nicodemo, fue a buscar a Jesús a escondidas. Esta es la gran verdad que nosotros tomamos de la enseñanza de Jesús, de que le dijo: tienes que nacer de nuevo. Todo lo que nace de carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces ese es el concepto de los evangélicos, de los cristianos. Nos apegamos a la enseñanza de que hay que nacer de nuevo. Pero hay algo que hay que aclarar. El nacimiento de nuevo es un nacimiento que va en desarrollo hacia la perfección en Cristo el día que partamos con Él. Nadie nace de nuevo siendo perfecto. Por eso muchas veces cuando alguien se entrega al Señor, nos faltan los amigos que empiezan a avergonzarlos. Ah, te convertiste en aleluya. Ah, te convertiste en canuto, decían en Chile. Ah, sí que ahora te las das de santurrón. Si yo te conozco, yo sé cómo eres tú, ¿no te acuerdas? Y empieza a recordarle a uno lo que era antes. Y empieza una etapa de crecimiento en nosotros que va a durar toda una vida. Por eso yo le he llamado a este tema entendiendo el nuevo nacimiento. Si vamos a Romanos 6:1, dice: entonces, Pablo hablando a los romanos, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? O sea, le está diciendo, después de convertirnos a Cristo, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque como la gracia cubre los pecados, nosotros vamos a abusar de la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. Ahora nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Romanos 7:6 dice: pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley, y de este modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Se refiere a la ley. Entonces, en esta temporada de bautismo, muchos tienen preguntas sobre el bautismo. Y sabemos de que es un simbolismo de la decisión que ya hemos tomado de seguir a Cristo. Hemos decidido convertirnos en un discípulo. Pero un discípulo comienza a cambiar desde cero. No es que se transforma inmediatamente en un maestro. El hacerse creyente, cristiano, es una decisión, es la decisión más trascendental de nuestras vidas terrenal. Y por eso amerita mostrar los cambios, lo que el apóstol llama frutos de arrepentimiento. Entonces, el fundamento de la fe cristiana es Cristo, pero hay que explicar de qué forma Cristo va transformando nuestros corazones. Y eso es a través de la muerte y la resurrección que Él tuvo, y por eso nosotros practicamos el bautismo, que es: estuve muerto y ahora resucito con Cristo. Amén. La muerte y resurrección de Cristo es el centro del poder del Evangelio. Nosotros no predicamos a un Cristo buena onda, nice. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque los espíritus que no reconocen a un Cristo resucitado son los espíritus que se oponen a la enseñanza de Jesucristo. Muchos les agrada la idea del Evangelio, pero no les agrada la idea de nacer de nuevo. Muchas iglesias les agrada ser aceptados por la comunidad, por todo lo que hacen, la fanfarria,
pero a la comunidad no muchas veces le agrada la verdad de que tienen que nacer de nuevo. Entonces, si vamos a 1 Corintios 2, 1 y 2 dice, así que hermanos, el apóstol Pablo hablándole a ellos, los corintios eran una iglesia que estaba súper degradada. En Corintio, allá los templos se utilizaban para prostitución. Tenían las sacerdotas que mandaban a las casas de las personas. Los hombres iban a los templos a tener sus relaciones. Eso es lo que se practica en Corintio. La religión era para ir a los templos a tener sus relaciones. A ese punto. Entonces, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Jesús murió no solo por mí, Jesús murió crucificado por mi antiguo yo. Y eso debemos entenderlo. Jesucristo no es que solamente murió para que yo pudiera decir que Cristo está en mí, sino Jesucristo murió para que nosotros entreguemos la parte antigua de nosotros a Él juntamente crucificada. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo nuestro antiguo yo ha estado crucificado con el Señor? ¿O será que algunos no lo crucificaron? Muchos cristianos tienen cambios rápidos en algunas áreas. Se entregó al Señor. Jesucristo hizo una obra maravillosa, el Espíritu Santo. Algunas personas, el alcoholismo, la drogadicción, los problemas de comportamiento, los vicios, algunos se los saca en una noche y a otros les toca luchar con ellos toda una vida. ¿Cómo es eso? Es que nuestro antiguo yo es crucificado, pero al igual que los dos ladrones, hay un tiempo que se demoran en morir. No sé si quiero trasladarle esto porque es muy importante, ya que muy pocos pastores enseñan de que nuestras áreas cuando se crucifican no necesariamente desaparecen inmediatamente en la lucha. Es más, yo creo de que la razón por la cual Jesucristo fue crucificado con dos ladrones, que uno hablaba y se mofaba de Jesús, es porque cuando nosotros crucificamos todas nuestras áreas, van a haber áreas crucificadas que se van a comenzar a mofar de nuestra decisión. Van a ser áreas que están destinadas a morir, porque ya están crucificadas igual que ese ladrón, pero mientras mueren van a estar diciendo, si yo te conozco, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Tú nunca vas a cambiar. Yo te conozco. ¿Cómo gritaba el ladrón que estaba al lado de Jesús? A ver, si tú eres realmente el Hijo de Dios, bájate, hombre, avergonzando a Jesucristo. Y así estamos nosotros crucificados juntamente con Cristo y de repente nuestras áreas comienzan si tú la vas a hacer, seguro que la vas a hacer. Si tú de santurrón no tienes nada. Y a veces esas áreas son ayudadas por hermanos y hermanas que le siguen el amén. No, si este hermanito no la hace. Si esta hermanita, ¿qué? Y el hermanito y la hermanita están crucificando su antiguo yo, su antiguo ser. Y en esa crucifixión comienza una lucha en la cual, al igual que el ladrón que le costó morir, atacan a Jesucristo. Atacan el nuevo nacimiento, atacan lo que está sucediendo. En el Calvario Dios no solo trató el problema del pecado y de Satanás, sino el problema del ser humano con la tendencia de hacer lo malo. Mis hermanos, usted y yo tenemos la tendencia a hacer lo malo, le guste o no. ¿Qué está diciendo, pastor? Usted me está enseñando mal. Pues vamos a Génesis 6, 5, 7. Antes del diluvio, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Wow. Jesucristo vino para crucificar nuestra tendencia a hacer lo malo. Cuando vemos las películas de Jesucristo, no veamos a Jesucristo como, ay, qué pobrecito.
Oh, que sufre el pobrecito. No, Él vino para arrancar de nosotros lo que más a nosotros quizás nos gustaba y llevarlo a la cruz para que comenzara a morir junto con Él. Y así nosotros tener un nuevo ser en la obra que Él hizo. Esa tendencia hacia la maldad, el apóstol Pablo lo ejemplifica con 4 figuras. Las figuras que deben ser crucificadas por cada uno de nosotros. Esa es la vieja naturaleza del creyente. Y ahora vamos a estar estudiando un poquito esas 4 figuras que tienen que ser crucificadas como las coloca Pablo. Número 1 es el hombre viejo o la mujer vieja. Lo que éramos antes como persona, personalidad, como nos conocían, lo que éramos. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si a alguien se le crucifica, no es para que viva. Y si alguien está crucificado, va a morir. El tiempo que tarda en morir dependerá de Dios y de nuestra comunicación y dedicación y empeño por servir a Dios. Nadie que acepta a Cristo, tiene un nacimiento, comienza a arar y comienza a trabajar, debe soltar el arado. Porque el que suelta el arado y vuelve para atrás, corre un gran riesgo de que lo que se crucificó vuelva a ser lo que Él es. Pero mientras uno esté en el Señor, lo que se crucificó está destinado a morir, aunque hable igual como el ladrón. Aunque insulte lo que somos en Cristo como el ladrón, nosotros sabemos de que lo que está crucificado es para que muera, y una vez muerto nosotros resucitamos con Cristo. Pregunta: ¿cómo describiría usted su viejo hombre o su vieja mujer? Porque tiene que haber un viejo, no su esposo, y tiene que haber una vieja. Viejo yo, vieja yo, nuevo yo, nueva yo. Y muchos de nosotros cuando comenzamos a conversar, ¿cómo eras tú antes de llegar a los pies de Cristo? Debemos aprender a describir cómo éramos antes, porque se tienen que ver frutos de arrepentimiento, que son los cambios. Yo sé que si me pongo a conversar con alguno, lo hago a veces, y me cuentan cómo eran antes. Ay, yo era tremendo pastor, me dicen algunos. Yo era tremenda pastor. Si usted supiera, mire, de dónde me sacó el Señor. Y eso es bonito, porque no nos estamos engañando de que nacimos santurrones, sino que estamos en una etapa donde aún tenemos áreas de nosotros crucificadas que tienden a insultar a Jesucristo, como el ladrón que está al lado. Y cuando escuchamos esa voz, es ahí cuando nosotros volvemos a aferrarnos a nuestra fe y a decir, no sé cuánto tiempo va a estar crucificada esta área, pero yo me apego a Jesucristo, que Él es mi salvación, y de ahí no te bajas, porque no te bajas y jamás te bajas de ahí. Aunque el hermano le diga, ¿y te crees cristiano porque haces esto? ¿Y te crees cristiana porque haces esto? Usted va y le dice, yo estoy crucificando mis áreas y no sé exactamente cuándo voy a llegar a la perfección, pero yo soy justificado por Cristo. Muchas veces no sabemos diferenciar a una persona que está luchando con un área que está crucificada a una persona que nunca ha tomado las cosas en serio. Pero no es deber de nosotros separar la paja del trigo. No es deber de nosotros estar juzgando a alguien porque a nuestra mente quizás no es lo suficientemente cristiano o cristiana. No, esa persona quizás tiene sus luchas, tiene sus áreas crucificadas, que al igual que el ladrón malvado, constantemente la atacan. Es nuestro deber orar por fortaleza para esa persona, amarla, amarlo y estar ahí para que ella sepa, esa persona, de que es parte del cuerpo de Cristo, no matter what. Si usted ha entregado su vida al Señor, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted ha descendido a las aguas, usted comenzó el viaje que es vivir para Cristo. Número 2, todos tenemos un viejo monarca.
Monarcas eran los reyes o las personas con títulos que gobernaban cierto lugar. Así lo coloca Pablo. Romanos 6, 12, 14 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí es verdad que algún área crucificada puede ejercer alguna voz sobre nosotros, al igual que el ladrón lo hacía sobre Jesucristo. Pero es ahí donde nos cubre la gracia. Es ahí donde nuestras flaquezas son cubiertas con la gracia de una forma inexplicable e inmerecida. Pero ¿cuál es la idea? De que nada nos gobierne hacia el pecado. Un monarca es alguien que se sienta en el centro de nuestro corazón y comienza a dar órdenes. Usted me hace esto, usted hace esto otro, usted hace acá. El único que tiene que estar sentado en nuestro corazón se llama Cristo. Y el único que debería dar órdenes de nuestro corazón es el Espíritu Santo a través de la guía que nos da. Podemos ser tentados en la área que está crucificada, al igual que el ladrón puede hablar y decir: ay, ¿por qué no te bajas de la cruz?, le decía a Cristo. Pero en realidad, ¿quién gobierna nuestra vida? La voz central va a ser Dios a través de su palabra. Pastores, lo que pasa es que a mí me vienen estos pensamientos, yo todavía soy tentado, a mí todavía me dan ganas, yo todavía tengo este sentimiento de odio, yo todavía siento. Está bien, mi hermana, pero asegúrese que quien reina en su corazón es Cristo. Porque muchas voces pueden estarle gritando desde la cruz: ay, salte de ahí, déjate de andar tonteando, déjate de ir a la iglesia, tú sabes lo que pasó, recuerda lo que pasó, no te da vergüenza. Y ese es el ladrón crucificado, tratando de avergonzar aún a Cristo. Y Cristo solamente guardó silencio porque Él hacía la voluntad del Padre. Pueden haber voces dentro de nosotros que constantemente nos van a estar diciendo: no la vas a hacer, no mereces, ¿qué estás haciendo? Ridículo. Pero también va a haber otra voz, que es la voz del Espíritu Santo, diciendo: yo estoy contigo, yo soy quien enderezo tus pasos. No dejes que ningún monarca se gane en el centro de tu corazón. Pueden hablar, pero no van a ordenar tu vida. Tu vida va a ser manejada por la palabra de Dios. Tu vida va a ser guiada por la luz, que es la palabra del Señor. Y esa es la vida del cristiano. Struggling, fighting, peleando esas voces que tratan de a uno hacerle creer que no es digno de lo que declara ser hijo de Dios. Pero no escuche un área que ya fue crucificada. Es que está muriendo, se está desangrando. Tiene su certificado de muerte pegado allá sobre la cruz. Escuchemos lo que dice quien reina en nosotros, que es Jesucristo. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cada vez que escuchemos esas voces: y tú te dices cristiano, y mira, usted diga: Señor, cúbreme con tu gracia, cúbreme con tu manto de amor, cúbreme con tu misericordia. Y cuando usted comience a darse cuenta de cuánto Dios le ha perdonado, usted va a aprender a amar más a Dios, porque al que más se le perdona, más ama. No es que la iglesia de personas perfectas y cristianos perfectos debiera estar bien lejos, porque aquí en la iglesia Creekside son hermanos y hermanas que han crucificado sus áreas y ahora estamos permitiendo que Dios reine. Aunque escuchamos voces por esas cruces, nosotros sabemos de que están muriendo. Algo crucificado es algo que está destinado a morir. No le tenga miedo. Un área que quizás lo ató a usted, pero lo ha crucificado, aunque le hable y lo tiente, no le tema. Porque Dios no le ha dado un espíritu de temor, le ha dado un espíritu de valentía. Un reino tiene todo un sistema para reinar. Un reino tiene un ejército para defender su reinado. Un reino tiene ciudades amuralladas.
Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, este monarca, este rey que se estaba adueñando de nuestro ser, es cambiado y es derribado por el poder de la sangre de Cristo resucitado. Sea lo que sea que un cristiano haya tenido dentro de él, sean vicios, sean malas costumbres, sea un malcriado o sea posesión de espíritu inmundo, cuando Cristo llega a reinar en esa vida, cuando recibe a Jesucristo, toda la luz disipa las tinieblas y es limpio por la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo no deja espacios sucios. Manda la cruz a crucificar todas nuestras áreas. Y nosotros comenzamos a ver que esas áreas comienzan a morir lentamente. Algunos rápidos, otros más lentos, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que el monarca que tengo ahora, ¿quién es? Cristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Ay, pastores, que yo nunca me he sentido libre. Yo llegué a Cristo, me bauticé y todos pensaron de que yo era santo o santa. Y la verdad es que yo no soy santo o santa. No, mi hermana, usted no es santo ni santa. Usted es una persona, al igual que yo, que ha crucificado todas las áreas que van en contra de la voluntad del Señor. Y esas áreas no sabemos cuánto tiempo tardan en morir. Pero si están crucificadas, están muriendo. Les queda menos tiempo de vida. No las baje de ahí. No crea cuando el ladrón le empieza a insultar. No crea cuando esas áreas le empiezan a gritar con las últimas fuerzas que le quedan lo peor que usted ha hecho, lo peor que usted puede pensar. Usted diga, con Cristo estoy juntamente crucificado y de aquí yo no me bajo, yo muero. ¿Por qué? Porque el cristiano no se baja, el cristiano resucita en una nueva versión. Eso es el bautismo. Esto era, esto es lo que soy. El cristiano vive por fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Ah, pero es que tú todavía sigues siendo acá y todavía. Por fe yo sé que el Señor está matando estas áreas que ya fueron crucificadas. Están muriendo esas áreas. Mientras más me alejo del pecado, más me acerco a Cristo, esas áreas son desnutridas, ya no tienen con qué alimentarse, van muriendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pregunta, ¿quién reina en usted? ¿Quién manda? No me diga su esposa. ¿Quién tiene poder sobre nosotros? ¿Alguien puede decir con legitimidad, pastor, después de llegar a los pies de Cristo, tengo un área que me ha costado muchísimo someter a la voluntad de Cristo, pero la tengo crucificada? Cuesta encontrar hermanos que reconozcan eso. Cuesta encontrar pastores y ministros que reconozcan que batallan con áreas crucificadas. Pero más grande es el Señor que está con ellos que el que está en contra de ellos. Mostramos una imagen santa, mostramos una imagen implacable y nos cuesta reconocer la humanidad que tenemos, con la cual nosotros normalmente tenemos que pegar una mirada y reconocer que el que está hablando es un área que está crucificada, es un ladrón crucificado. Un ladrón que nos vino a robar la vida abundante que teníamos en Cristo, pero gloria a Dios que ya está crucificado. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Escuchó a los ladrones? Solamente el que se arrepentía. Todo lo crucificado, tarde o temprano, va a morir. Ese monarca que teníamos dentro, si lo dejamos crucificadito ahí, llore, patalee, grite, haga su berrinche con nosotros y nos diga cualquier cosa, usted ríase porque va a morir. No se le ocurra escuchar a alguien que está muriendo. Escuchemos a quien nos da vida, Jesucristo. Pablo lo coloca también como todos teníamos un viejo señor adentro. Un viejo señor. Romanos 6 del 16 al 18 dice, ¿acaso no saben ustedes que si someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia.
Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Un señor o amo existe para obedecerlo. Pero la palabra dice en Mateo 6, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y escuche esto, Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará. O bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón, objeto o persona en que se pone confianza. Se asocia con las riquezas, se asocia con la abundancia deshonesta. Pero el espíritu de Mamón comienza a seducirnos sutilmente hasta que cuando nos damos cuenta ya hemos perdido la relación con Dios. Ya hemos perdido la vida matrimonial e incluso, aunque alcanzamos un éxito económico, todas nuestras relaciones importantes quedan quebradas y destruidas porque servimos a ese Dios, a ese Señor. Hermanos, ya que estamos crucificados con Cristo juntamente, ¿a qué Señor servimos nosotros? Los inmigrantes somos fácilmente engatusados a servir al Señor de la prosperidad. Aún dentro de la iglesia se le ha cambiado el nombre a Mamón y se le coloca la teología o la doctrina de la prosperidad. Y hasta se le coloca precio a su milagro, se le coloca precio a su oración, se le coloca precio a la fe, cuando en realidad nosotros no debemos nunca asociar la fe con dinero. La única parte en que el dinero toma un lugar en la iglesia es por amor. Uno da por amor conforme a lo que propuso en su corazón. Pero nosotros no podemos servir a dos señores, hermanos. Por eso cuando hay un bautismo, qué lindo, cuando baja, se dice que servía a un Señor. Y cuando sube, sirve a Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Es algo muy lindo el bautismo, pero si lo logramos entender, porque es el comienzo de una lucha de toda la vida por nuestro amor a Dios. ¿Quién me puede decir que cuando se casó no comenzó a luchar para sacar adelante esa relación? ¿Quién puede decir eso? No, yo me casé, nunca problemas. Yo le he contado a algunos, el primer año de matrimonio con mi esposa fue el más difícil, donde tuvimos que buscar la ayuda de terapia de pareja, consejería de pareja. Si no, no la hacíamos. Ay, pastor, es que usted es tan poco espiritual. No, mi hermano, seamos realistas. Lo que se quiere, se cuida y se lucha por ello. Cuando usted no ama, usted simplemente abandona, pero el amor no abandona, el amor lucha por salir adelante, quema hasta el último cartucho, pero no se da por vencido. Amén. Así lo hacemos también con Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos y damos esa evidencia del cambio, van a venir luchas. El señor antiguo va a tratar de mandar. Yo no sé si a usted le gusta que lo manden. ¿Hay alguien que le gusta que lo manden aquí? Pero fíjese que hay algunos cristianos que cuando llegan al Señor, el Señor los hace libres y es como que echan de menos que los mandara el que tenían antes. Algunos incluso cuando pecan dicen, es que el diablo me dijo, el diablo me tentó. Mangoneados del diablo son. Ahí es donde tenemos que colocarnos bravos, ¿no? Mi hermano, no se puede servir a dos señores. Vamos a tener que tomar una decisión. Cuando estamos en Cristo, nosotros vamos a tener que entender de que a uno se le va a despreciar con las decisiones y a otro se le va a honrar. No hay término medio. ¿A qué Señor servimos nosotros? Yo sé que usted me va a decir a Jesucristo, pero esa vocecita que está crucificada de ese Señor antiguo, cuando le habla, ¿qué hacemos nosotros?
Porque todos los crucificados hablan, parece. Habló el ladrón bueno, habló el ladrón malo, habló Jesucristo, o sea, crucificados todos hablan. Pero ¿a quién escuchamos nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer cuando nuestras decisiones siguen a Mamón, o sea, el bienestar, en vez de Cristo? Siempre cuando usted va a tomar una decisión, tome esto en cuenta. ¿Me va a alejar de Cristo o me va a acercar más a Cristo? Muchas veces quizás el moverse lo puede alejarse de Cristo o lo puede hacerse acercar a Cristo. Muchos cuando se mueven de sus países acá conocen al Señor. Acá se afirman. Vienen cruzando y por ahí le prometen cielo, mar y tierra al Señor. Señor, enséñame a nadar rápido cuando tienen que cruzar ahí. Señor, hazme flotador. Señor, hazme invisible para que no me vean. Unas oraciones más raras que hacen de todas las oraciones. Clamamos al Señor llegando acá. Y en nuestro país no clamábamos tanto, no teníamos la necesidad, ¿no? Detrás de un árbol, Señor, hazme flaquito para que no me vean. El cambiarse de un lugar a otro no significa que es malo o bueno. Eso va a depender de la voluntad de Dios, de cuánto nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. El buscar mejorar económicamente no es malo, pero si nos aleja de Cristo, entonces es nuestra perdición. Pero si nos acerca a Cristo, es una bendición. Decisiones sabias. Amén. Y por último, mire qué interesante, el apóstol Pablo, el nuevo nacimiento del cristiano, lo asemeja a un viejo matrimonio. Ah, caray. Y es interesante cómo el apóstol Pablo pone nuestra relación con el pecado como un ex matrimonio. Quizás a algunos no les gusta esta palabra, pero el apóstol Pablo lo dice así. Vamos a Romanos 7, 1 al 6. Puesto que hablo con quienes conocen la ley y les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une con otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Mire qué interesante, quizás algunos se enredó en todo esto. Lo vamos a tratar de manera fácil. Cuando uno muere porque hay un nuevo nacimiento, ya no está pegado a este matrimonio con la maldad que tenía. Pero si no muere, es difícil que pueda comenzar algo nuevo. Estamos escuchando a Pablo, quien vivía bajo la cultura judía, con un entendimiento de los paganos, de los gentiles, y él está usando una forma cultural de dar a entender que solamente una muerte puede hacer libre a un cónyuge. Mi hermano, ¿hemos muerto? El problema es que si no hemos muerto no somos libres. Es como que no nos podemos casar con Cristo si no hemos crucificado el pecado, si no hemos crucificado quien nos mandaba antes, quien reinaba antes, quien era el Señor de antes. El viejo yo, tiene que haber una muerte para que Cristo pueda reinar en nosotros y vivir. Algunos exponen la muerte del viejo yo con la siguiente ilustración. Y con esto comienzo a terminar. Yo no sé si usted ha visto
una gallina corriendo sin cabeza. La pasada, bueno, eso pasa a la gallina, el cuerpo, cuando cortan la cabeza de una gallina, puede seguir corriendo. Pero su sentencia de muerte ya fue escrita. Cuando llegamos a Cristo y crucificamos nuestro antiguo yo, muchas veces ese tiempo de crucifixión es como una gallina corriendo sin cabeza. Se piensa que está viva esa área todavía, pero no, esa área ya está condenada a muerte. Lo que pasa es que estando en la carne, siempre vamos a tener la tentación, siempre vamos a tener esa tendencia. Pero cuando Jesucristo llega a nosotros, aceptamos el nuevo nacimiento, nos bautizamos, cuando vea una gallina corriendo de su pasado, déjela que corra porque solita va a morir. Cristo ya crucificó nuestro antiguo ser. Eso mismo ocurre con las tortugas. Una tortuga le pueden decapitar y la tortuga sigue caminando. Pero su sentencia de muerte ya fue escrita. No hay forma de que se salve. Cuando vemos cristianos que están arrepentidos, pero llegaron a los pies de Cristo, y de repente un área parece como gallina corriendo, ore por él, oremos por ellos, porque la sentencia de muerte de esa área ya fue escrita. Él está luchando, él está tratando de entender la nueva vida que Dios le ha dado. Y la única forma es que nosotros le recordemos que lo que está crucificado va a morir. Algunos dicen, bueno, pero es que, ¿por qué a mi hermano el Señor lo transformó así de rápido y a mí no? Quizás porque Dios quiere trabajar con usted y no tengo idea por qué, porque Él es soberano. ¿Por qué a Él lo sanó y por qué a mí no? No tengo idea. Yo he visto pastores que el Señor los ha utilizado, ministros que el Señor los ha utilizado para ejercer una sanidad sobre los demás, pero Él ni su familia han recibido sanidad y la muerte ha llegado hacia ellos. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros somos humanos, somos simples vasos que hemos creído en un Dios y luchamos por obedecer a Cristo y crucificamos nuestras áreas para que mueran. Y lo que nace de nuevo es algo que Cristo está avalando como nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien se siente agobiado, afligido, avergonzado, porque después de llegar a Cristo todavía hay áreas que siguen corriendo como gallina, debemos ser fuertes y decididos. Cristo fue el único que resucitó y con Él nosotros resucitamos. Todo lo demás que ha sido crucificado puede patalear, puede revolotear, puede asustar a veces. Ay, que no sabe, que lo que pasa es que en mi casa algo... Lo que fue crucificado puede patalear, revolotear, lo que quiera hacer, pero ya ha sido crucificado y ese es el testimonio de que algo van a hacer. Porque lo que muere es el paso para el nuevo nacimiento. Ahora lo único que debemos hacer es buscar a Cristo diariamente, escudriñar su palabra, orar y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, sean pocas o muchas las fuerzas con las que llegamos al Señor. Mi hermano, nunca olvidemos que no todos llegamos de la misma manera al Señor. Generalmente publicitamos las conversiones más audaces, esas conversiones que el tipo pasa al frente, levanta la mano, acepta al Señor y al otro día ya anda evangelizando. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. No todos llegan con las mismas fuerzas. Algunos llegan ya sin gasolina, llegan al frente y digan, se acabó. El Señor comienza un proceso en ellos y comienzan recién a tener una razón para seguir viviendo. Hay una canción antigua que se nos olvida, parece. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.
Y llega esa persona a Cristo y comienza a vivir, a dar pasos poquito a poquito. Los que quieran integrar el coro, que hablen conmigo después. Mi hermano, ¿qué estoy tratando de decir? ¿Qué estoy tratando de decir? Mi hermano, el bautismo debería celebrarse con una pachanga grande porque es una persona que ha nacido de nuevo, pero que está comenzando una lucha de toda una vida. Seamos compasivos porque podemos ser nosotros. Seamos misericordiosos porque Dios así ha decidido ser misericordiosos. Seamos amantes de las personas que llegan a Cristo porque nosotros una vez estuvimos ahí también. Y seamos conscientes de que aún nosotros tenemos áreas que están crucificadas y que a nosotros se nos olvidó que están crucificadas y que no han muerto. Los demás se dan cuenta de que están ahí pataleando esas áreas. Seamos compasivos y seamos amantes de ver lo que Dios hace en una persona. Segunda de Timoteo 1, 7 al 10 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Predicamos a un Cristo resucitado porque nosotros hemos sido resucitados con Él. Y las áreas de nuestro cuerpo que están crucificadas, algunas van a morir cuando nosotros muramos físicamente. Ya no habrá más tentación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, podré decir, ya no hay tribulación. Muchos hermanos tienen que luchar más que otros porque están en su cuerpo. Seamos misericordiosos, amémoslos, ayudémoslos. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Gálatas 2, 20, 21 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos se han bautizado aquí en las aguas? Levante su mano. ¿Cuántos se han bautizado? Hay algunos que no. Yo les animo a que piensen, si usted va a ser musulmán, sea el mejor musulmán. Si usted va a ser el hindú, sea el mejor hindú y conozca el punto de lo que quiera. Pero si usted va a ser cristiano, sea un buen cristiano y hágalo de a de veras. Al igual que una relación al bautismo es cuando nosotros le presentamos el novio a los papás o la novia al papá, porque ya no nos avergonzamos. El bautismo presenta la fe en Cristo públicamente de una decisión de seguirlo a Él, nada más y nada menos. Primera de Pedro 3:21 dice: todo esto es simbolismo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Un simbolismo necesario para esperar a Cristo. Pongámonos de pie, por favor.